Amigos, buenas noches. Las disculpas del caso por la demora. Mientras va cargando la diapositiva correspondiente, quería comentarles un caso que no necesariamente tiene que hacer con el tema que nos ha convocado hoy día, pero tiene que ver con la efectividad de una medida cautelar como consecuencia de sucesivas transferencias. El caso es el siguiente, amigos. Como consecuencia de una hipoteca otorgada por la apoderada, hipoteca además que se constituyó no porque la apoderada era la obligada, sino en favor de un tercero. El acreedor hipotecario inicia un proceso de ejecución de garantía hipotecaria. Comienza a desarrollarse este proceso, entra a su etapa final y en su etapa final las personas que habían dado el poder en virtud del cual luego la apoderada había hipotecado el inmueble piden la nulidad del poder y la nulidad de la hipoteca. ¿Correcto? Un poco para situarnos. 4 hijas habían otorgado poder a la madre. Esta madre, apoderada en virtud de este poder, constituye una hipoteca en favor de un tercero para garantizar la obligación de un tercero. Este tercero no honra la obligación y simplemente el acreedor hipotecario inicia el proceso de ejecución de garantía hipotecaria. Les decía que estando en su etapa final el proceso de ejecución de garantía hipotecaria, estando próximo al remate, las hijas piden la nulidad del poder y la nulidad de la hipoteca. ¿Correcto? Y acá viene un uso adecuado y oportuno por parte de abogados de las hijas de las poderrantes de una medida cautelar. Mientras que en un proceso la hipoteca estaba a punto el inmueble hipotecado estaba a punto de rematarse, en otro proceso se estaba cuestionando la validez del poder y la validez de la hipoteca. Y acá, repito, entra un poco la oportunidad, ¿correcto? Y el uso adecuado de una medida cautelar por parte del abogado. Y eso es lo que quería rescatar y transmitirle a ustedes, que todos, me imagino, están en ejercicio de la profesión. ¿Qué medida cautelar creen que el abogado solicitó en el proceso donde pidió la nulidad del poder y la nulidad de la hipoteca para garantizar que la decisión que se dicte en ese proceso pueda tener efectividad? ¿Cuál creen? Habían 2 procesos paralelos, acuérdense: el proceso de ejecución de garantía hipotecaria, que estaba en su etapa final, y un proceso de conocimiento donde se pedía la nulidad del poder y la nulidad de la hipoteca, que estaba empezando. Cuando la ejecución de garantía hipotecaria estaba en su etapa final, este otro proceso de cognición empezaba. Entonces había que trabajar rápidamente una medida cautelar. ¿Cuál creen que sería la medida cautelar adecuada, pertinente, congruente para que la sentencia que se dicte en el proceso de cognición sea ejecutada de forma eficaz? ¿Cuál? Un embargo, un secuestro, una medida temporal sobre el fondo, una innovativa, una de no innovar, una genérica, una anotación de demanda. ¿Cuál? Una anotación de demanda. A ver, ¿por qué, amigo, una anotación de demanda? Porque es como el caso de que realmente se realizan otro tipo de transferencias
el tercero o otras personas que adquieran ese bien va a dar conocimiento de que existe un proceso judicial en que se está discutiendo precisamente la validez de la hipoteca que se está ajustando. Entonces, de esa forma podrías lograr el esfuerzo de una manera regional. A ver, entonces, para un poco transmitirles a ustedes la justificación de la anotación de demanda. Dice el amigo que un poco esta medida cautelar tiene por finalidad publicitar frente a terceros que respecto a la hipoteca que está afectando el inmueble hay otro proceso, ¿correcto?, donde se está cuestionando su validez. Y lo que un poco buscaría el amigo con esta anotación de demanda es quebrar la buena fe que eventualmente cualquier tercero que adquiere ese bien pueda alegar y obviamente seguramente pedir ser considerado tercero registral, pedir la protección del registro, pedir la aplicación del 2014 y consecuentemente estar a buen recaudo de cualquier vicisitud, de cualquier patología que podía presentar la hipoteca. ¿Estamos de acuerdo o hay otras medidas cautelares que cumplen igual o de repente mejor efecto que esta anotación de demanda? ¿Estamos de acuerdo? Hay otra de repente que es igual o mejor. Es la anotación de demanda. ¿Se podrá pedir una innovativa? No. ¿Una innovativa podemos pedir? No. ¿Que se suspenda el remate? ¿Podemos pedir? No. A ver, usted mismo, ¿podría pedirse una innovativa? Juez del proceso de ejecución, suspenda usted el remate del inmueble hipotecado porque la hipoteca se está cuestionando en otro proceso. Eso ha quedado no hay forma de suspender ese procedimiento, por tanto de normal. Una medida cautelar no puede suspender la ejecución de una sentencia. A ver, amigo. Creo que no, porque sería desde el abogamiento a un proceso que está en nadie ninguna persona puede abocarse a otro proceso que está en por eso ya me dice el amigo, no, porque el juez que conoce el proceso de nulidad de poderes y nulidad de hipoteca no puede, por más juez que sea, no puede entorpecer la ejecución de otro proceso tramitado en otro juzgado, ¿cierto? Estaría violando el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y creo que el 139.2 de la Constitución Política del Estado. A ver, ¿alguna otra opinión? ¿Se puede o no se puede suspender vía medida cautelar la ejecución de una sentencia? A ver, imagínense ustedes que como consecuencia de un proceso de desalojo donde no han sido notificados con la demanda y por tanto no han tenido la oportunidad de defenderse, se logra una sentencia y como no están ustedes en el proceso, no lo apelan, ni podrían apelarlo, no saben de ese proceso, queda consentida y entra la etapa de ejecución. Y la notificación que sí les llega es aquella que dice: requiérase al demandado para que en plazo de 6 días desocupe el inmueble bajo apercibimiento de lanzamiento. Esa es la primera relación que conocen. ¿Qué pueden hacer ahí? Se ha seguido un proceso sin darle la oportunidad a ustedes de defenderse.
Ustedes no han tenido lo que el maestro Couture llama su día en el tribunal. No han tenido oportunidad de defenderse. ¿Por qué? Porque no sabían de ese proceso. Y lo único que conocen de ese proceso es la última resolución que dice: desocupa o te voy a lanzar. ¿Qué puedo hacer contra ese proceso, contra la sentencia dictada en ese proceso? Nada. A ver, doctor. Lo que se puede presentar es una unidad de instrumentos procesales, porque es una primera resolución que se notifica y no se da la oportunidad de ser emplazado para el plano para la administración. O sea, pido la nulidad de todo lo actuado, incluida la notificación de la demanda. Y en la nulidad de todo lo actuado estaría la sentencia. Bueno, pero eso lo está pidiendo al mismo juez. Imagínense que el juez le dice: improcedente su nulidad. Se lo va a apelar. Se va a la sala superior y la sala superior dice: se confirma. ¿Puede alguien ser lanzado como consecuencia de una orden judicial en la cual no ha tenido intervención por no haber sido notificado válidamente? Imagínense que lo lanzan. ¿Qué puede hacer? Nada. Pero a ver, no lo lancemos todavía. Antes que lo lancen, no puedo hacer nada. Puedo, amigos, en este caso concreto que les estoy contando, desde sede constitucional, ¿cierto?, abrir un proceso de amparo afirmando que se ha transgredido un derecho fundamental, derecho de defensa, 139.8 creo, y en ese proceso de amparo pedir una medida cautelar. ¿Cuál? Una innovativa, que se suspenda el lanzamiento. ¿Qué pasó con el artículo 4 acá y el 139 inciso 2 del Código, el 4 de la Ley Orgánica y el 139.2 de la Constitución? Desde sede constitucional, ojo con esto, sí puedo controlar lo decidido en un proceso ordinario, pero tengo que abrir un proceso en sede constitucional afirmando que se ha violado un derecho fundamental. Lo que sí no puedo hacer, y ahí estamos de acuerdo con el amigo, es que desde un proceso ordinario quiera controlar otro proceso ordinario. Eso no puede ser, eso no puede ocurrir. Un juez ordinario no puede decirle que haga o deje de hacer algo otro juez ordinario. Un juez constitucional sí le puede decir a un juez ordinario que haga o deje de hacer algo. ¿Correcto? Entonces, sí puede haber un control en sede constitucional cuando se ha violado el derecho de defensa. Bueno, entonces, continúo con este caso para entrar a desarrollar los casos que el tema que nos ha convocado hoy día. Estábamos en el proceso de ejecución, ¿cierto?, a puertas del remate. Y se había abierto un nuevo proceso de nulidad de poder y nulidad de hipoteca. Y justamente en ese proceso, en ese segundo proceso, el abogado, desde el inicio del proceso, pidió que se le conceda una medida cautelar de anotación de demanda.
y se anotó la demanda. ¿Esa anotación, amigo, impide que se remate el bien? No. No impide que se remate el bien. El bien se va a rematar y el bien se remató. Y acá el caso comienza a tener mayores vicisitudes y tiene algo que ver con nuestro tema sistema de transferencia de propiedad. Se remate el bien, y había anotación de demanda, remate el bien. Un tercero se adjudica, ¿correcto? Y el juez ordena la transferencia del inmueble en favor de este tercero. Pregunta nuevamente. Ustedes saben que como consecuencia de la venta de un bien en un remate público realizado en sede judicial, quien lo adquiere limpio, saneado si quiere. Pero lo que se borra, lo que se levanta es los gravámenes, entiéndase hipoteca y embargos, y las cargas, entiéndase contrato de arrendamiento, contrato de usufructo. Lo que no se borra, de acuerdo al 739.2 creo del Código Procesal Civil, es la anotación de demanda. A quien se adjudicó recibe el bien totalmente saneado, sin embargo ese bien sigue con esa afectación de la anotación de demanda. Ocurrido esto, en el proceso, amigos, de nulidad de hipoteca y nulidad de poder, se logró sentencia estimatoria. Y acá viene la consecuencia. Quien se había adjudicado el bien sabía que respecto a ese bien rematado pesaba una anotación de demanda, y consecuentemente la sentencia declaró nulo el poder, nula la hipoteca y nula la adjudicación. Y ahí no queda todo. Quien se había adjudicado el bien, un poco para sacarle la vuelta, sopórteme el término, a esa sentencia, hizo una primera transferencia. Luego quien adquirió hizo una segunda transferencia. A su vez hizo una tercera transferencia y a su vez hizo una cuarta transferencia. Regreso acá. El proceso donde se pedía la nulidad del poder y la nulidad de la hipoteca, lo único que anuló fue el poder, la hipoteca y la adjudicación. En ese proceso no se podía declarar la nulidad de la primera transferencia, segunda transferencia, tercera transferencia, cuarta transferencia. Entonces otra vez la pelota en la cancha de ustedes. Vamos a llamar contrato 1, contrato 2, contrato 3, contrato 4. Quienes adquirían el inmueble que se remató en sede judicial, ¿adquirieron bien o adquirieron mal? Esos contratos celebrados por quien participó como comprador 1, comprador 2, comprador 3, comprador 4, ¿adquirieron bien o adquirieron mal? ¿Esos contratos son válidos o inválidos? ¿Qué dicen? Considero que son datos de consulta en efecto, al cabo de
hay buena fe, al tener conocimiento de que hay un la Ya. A ver, otra opinión. ¿Son válidos o son inválidos esos contratos? Y para todo esto, mientras van pensando, les digo que quien pidió la nulidad del poder y la nulidad de la hipoteca, como esa sentencia dictada en ese proceso no alcanzaba estos 4 contratos, en virtud del cual se transfería derecho de propiedad, abrió un nuevo proceso de nulidad del contrato 1, del contrato 2, del contrato 3 y del contrato 4. ¿Qué causal se habrá invocado para pedir la nulidad de estos sucesivos contratos? Vayan pensando. Otra pregunta más. ¿Cuál hubiera sido la suerte de estos 4 contratos si en el proceso de nulidad de poder y nulidad de hipoteca no se hubiera anotado la demanda? A ver, primer supuesto, en el proceso de nulidad de hipoteca y nulidad de poder no se anotó la demanda. ¿Cuál sería la suerte de estos 4 contratos? ¿Contratos válidos o no? Los que participaron como compradores en el contrato 1, 2, 3 y 4 son terceros registrales, sí. ¿Tienen la protección del 2014? Sí. Por tanto, ¿tienen la protección de derechos? Sí. Contratos válidos. Ellos no sabían que respecto a la hipoteca había un contrato de nulidad. No sabían, no tenían cómo saber. Escenario 2. En el proceso de nulidad de poder e hipoteca se anotó la demanda antes que se adjudique un tercero en remate público. Ahora, quien intervino como comprador en el contrato 1, 2, 3 y 4, ¿pueden invocar buena fe? No. ¿Pueden reclamar la protección del 2014? No. ¿Pueden reclamar la protección de derecho? No. El elemento, amigo, que hace válido o inválido esos contratos, ¿correcto?, es la anotación de demanda. ¿Qué causal se había invocado, amigos? La causal de simulación absoluta. ¿Qué hechos indiciarios, qué indicios presentó la demandante para pretender que sede judicial entienda que en los 4 contratos había simulación, había acuerdo simulatorio? 3. Vinculación entre las personas que celebraron estos 4 contratos. Vinculación. ¿De qué tipo? De tipo societario. Estas personas o eran socios de una empresa X, o eran apoderados de la empresa X, o eran gerentes de la empresa X. Ustedes me dirán, pero ¿y eso qué cosa prueba? Yo les diría que eso no prueba nada. Aisladamente no prueba nada. Pero las demandantes propusieron un segundo hecho indicativo: cercanía o proximidad de las fechas de los 4 contratos. Los 4 contratos se habían realizado en 4 meses, más o menos un contrato por mes. Y ustedes otra vez me dirán, ¿y eso qué prueba? Eso no prueba simulación. Y sí, aisladamente no. Pero ya tengo un hecho indicativo 1, ya tengo un hecho indicativo 2. Tercer hecho indicativo: falta de capacidad económica de los adquirentes. ¿Y eso qué prueba? Aisladamente nada. Pero junto al hecho indicativo 1, junto al hecho indicativo 2, ya puedo yo
presumir, colegir, deducir que esos actos jurídicos eran simulados. Y por si fuera poco, entre la persona que intervino en el primer contrato como primer comprador y la persona que intervino en el cuarto contrato como cuarto comprador, ¿qué relación había? Además de que los dos eran socios de la misma empresa, eran hermanos. Entonces teníamos 4 hechos indicativos, amigos. Recuerden ustedes que en este tipo de procesos es imposible tener prueba documental, prueba directa, es imposible. Claro, sí existe contradocumentos que dice que el contrato de compraventa, ¿no es cierto?, no es real, pero ese contradocumento lo tiene seguramente bien guardado el vendedor bajo 7 llaves. Este contradocumento va a ser imposible acceder a ese contradocumento. En este tipo de procesos, amigos, nulidad por simulación o ineficacia de acto jurídico, oración pauliana, en este tipo de procesos aparece o reclama aplicación la prueba indiciaria. En base a prueba indiciaria es que ustedes pueden presumir, construir una presunción y concluir que esos contratos son simulados y por tanto son contratos nulos. ¿Correcto? Pero en todo este tema, amigos, aparece el abogado de estas 4 hermanas con un rol protagónico. O sea, aparece este abogado, primero pidiendo la medida cautelar en forma oportuna, y segundo, atento a que el adjudicatario comenzó a transferir, abre un nuevo proceso y proporciona al juez estos 4 hechos indicativos. Si él no los proporciona, el juez poco o nada puede hacer, amigos. Pero él los proporciona y le dice: sobre estos 4 hechos indicativos, juez, te toca a ti. Construye una presunción judicial. Para de alguna manera ser gráficos, estos 4 hechos indicativos el abogado lo presentó como una especie de columnas: columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Juez, ahora te toca a ti. Construye una especie de puente sustentado en estos 4 hechos indicativos, que va a ser la presunción judicial, sucedeno probatorio, a partir del cual tú puedes concluir que esos actos jurídicos son simulados. Quería un poco transmitirles esto, amigos, un poco para decirles que la decisión favorable de un proceso, yo creo que en un 60, 70 o 80% está en manos de ustedes, de la forma como defiendan a sus patrocinados, y además las herramientas que en forma oportuna, subrayo, ¿no es cierto?, usen dentro del proceso. Esto, amigos, ya lo trabajamos, creo, en la clase antepasada, o hace una semana o 2 semanas, ¿correcto? Lo único que habría que recordar es que nosotros, en el tema de transferencia de bienes inmuebles, a la luz del 949, hemos recogido el sistema francés o sistema consensual, conocido también como sistema del solo consenso. Los franceses entendían que el solo consenso, el solo acuerdo era suficiente para trasladar, transmitir, mutar el derecho de propiedad del vendedor al comprador. Entonces, ubiquémonos en ese sistema. Estamos para transferir bienes inmuebles, ¿cierto? Tenemos que mover dentro del sistema francés a partir del 949 de nuestro Código Civil. Más allá de las discusiones, ¿no es cierto?, sobre este punto, ¿correcto?, hemos recogido el sistema francés.
Ya dijimos que hay distintas posiciones de autores peruanos como Cárdenas Quirós, Hugo Forno, Gastón Fernández, Ernesto Guayar, que no es peruano, es un argentino que un poco cuando recibió la noticia del 949 creyó oportuno escribir un artículo al respecto porque le pareció un artículo singular que no encontraba en otros códigos civiles. Dice el 949, la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hacia el acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hacia el acreedor propietario de él. Correcto, a partir del 949, repito, se ha establecido que el solo acuerdo, entiéndase acuerdo cuando coincide la oferta con la aceptación, cuando coincide la oferta con la aceptación, en ese momento se forma el consenso, el acuerdo. Esta sola obligación dice hacia el acreedor propietario de él. Consecuentemente, en relación a bienes inmuebles, correcto, el solo acuerdo transmite o transfiere derecho a propiedad. No necesito entregar la posesión, no necesito inscribir, es el solo acuerdo, el solo consentimiento. Y recuerden ustedes que el vehículo más usado para transferir derecho a propiedad es la compraventa. Y el contrato de compraventa, para el contrato de compraventa nuestro legislador no ha establecido ninguna forma, no ha determinado ninguna forma. Por tanto, las partes quedan en libertad de elegir la forma que le van a dar a ese acto jurídico. Y recordemos además que la forma puede ser expresa o tácita, que la expresa puede ser verbal o escrita, que la escrita puede ser mediante documento privado y mediante documento público. ¿Correcto? Entonces, 142 o 143 del Código Civil te dice justamente respecto al tema de formas que la regla es que hay libertad de formas. Y la norma referida al contrato de compraventa no establece ninguna forma, por tanto, las partes quedan en libertad de elegir la forma. Tanto es así que el contrato de compraventa puede ser inclusive en forma verbal. Y ese acuerdo verbal, de acuerdo al 949, puede ser idóneo para transferir derecho a propiedad. El problema será como pruebas, ¿verdad? Pero es un tema de prueba. Es un tema de prueba. ¿Correcto? Pero ese acuerdo verbal ya transfirió propiedad. ¿Qué problemas se van a presentar como consecuencia de haber recepcionado nosotros en nuestro Código Civil del 84 este sistema? En principio, si yo le vendo acá al doctor un inmueble, ¿correcto? Y si yo vendedor no vuelvo a vender, si a mi vendedor otro acreedor no me embarga, si yo acreedor no vuelvo a hipotecar, quien me ha comprado no debería tener ningún problema, como no tendrá ningún problema. Repito, si yo le vendo al doctor mediante un documento privado en el cual solo interviene él como comprador y yo como vendedor, él toma posesión pero no inscribe, y luego yo no vuelvo a vender, luego yo no vuelvo a hipotecar, luego algún acreedor mío no me embarga, quien me ha adquirido no debe tener ningún problema. No debería tener ningún problema. Claro está que este contrato de compraventa, correcto, solo lo conocemos los dos, porque consta en un documento privado. No hemos accedido a un mecanismo de reconocibilidad, como es el registro. Claro está que quien me ha comprado, nuevo propietario, solo podrá oponer su derecho de nuevo propietario respecto al vendedor, que ha dejado de ser propietario. Pero él no podrá oponer su derecho frente a los demás, porque otra vez los demás no conocen de este acto traslativo. Y no lo conocen otra vez porque
Quien ha comprado no ha publicitado su derecho, no ha accedido a un mecanismo de reconocibilidad, que en palabras de Bullard es el registro el que mejor publicita derechos respecto a bienes inmuebles. Pero ya es propietario, no cabe duda que ya es propietario. ¿Qué pasará si yo vuelvo a vender? Problema 1. ¿Qué pasará si yo hipoteco ese bien en favor de otra persona? Problema 2. ¿Qué pasará si un acreedor mío me embarga la casa? Problema 3. ¿Qué pasará? Dios no quiera que yo fallezca y mi hijo se haga declarar heredero mío, y esa declaración lo inscriba en el registro de sucesiones intestadas y en el registro de la propiedad inmueble. Quien me ha comprado sigue con su documento privado. Quien le ha vendido ya falleció y es mi hijo que vía sucesión registralmente se ha convertido en un nuevo propietario. Me imagino que le va a demandar a mi hijo mejor derecho de propiedad, o no sé qué otra cosa podrá demandar. ¿Qué pasará si no tuviera hijos? Igual fallezco y la beneficencia pública vía sucesión legal se hace declarar heredera, y otra vez quien me compró tendrá que enfrentarse a la beneficencia pública. En realidad, amigos, las vicisitudes que puede originarse como consecuencia de que quien adquirió el bien, quien me compró el bien, no lo publicita, son de las más variadas. Repito, quien me compró el bien ya es propietario. El problema es que ese derecho no lo va a poder oponer frente a los demás, porque no ha publicitado su derecho. Y entonces ese problema de la falta de oponibilidad le puede generar más de un conflicto, más de un problema. Y frente a estas vicisitudes que puede sufrir esa relación jurídica entre el vendedor y el comprador, el código ha dado distintas soluciones. Y quiero empezar por una que recién lo hemos trabajado antes de venir. No creo que la tengan, pero igual está, creo, bien puesto acá. No lo tienen, ¿verdad? Ese caso de doble venta entre signos de interrogación. No lo tiene, pero no importa. Miren amigos, miren, es fácil seguir el caso. A, que es propietario de un bien inmueble, le da poder a B. Y lo peculiar de este poder es que en el propio poder se establece un plazo de vigencia del poder. Dice, este poder tendrá vigencia de 1 año. ¿Correcto? Y el poder se publicita en los registros públicos. Luego, B, después que transcurrió el año, este dato es importante, después que transcurrió el año, es decir, cuando su poder ya no tenía vigencia, celebra un contrato de compraventa con C. C toma posesión, pero
no, ahí debe decir C, ahí sea. C toma posición, pero C no inscribe el contrato de compraventa. Luego, el poderdante, quien le había dado poder a B, y luego que el plazo de un año ya había transcurrido, A, ¿correcto?, celebra un contrato de compraventa con D. O sea, el primer contrato de compraventa lo celebró el apoderado y el segundo contrato lo celebra el titular del derecho, directamente. Y este inscribe el derecho en el registro público. Un dato más que ahí no aparece, ahí en la diapositiva no entran todos los datos. Este segundo contrato, amigos, se celebra después de casi 15 años. ¿Correcto? Y me imagino que están pensando en prescripción atestiva de dominio por parte de C, eventualmente. Y empieza el problema, y acá aparecemos los abogados. Para eso nos hemos preparado 6 años y nos seguimos preparando, como dice el maestro Couture, todos los días. C le demanda, el primer comprador le demanda al segundo comprador mejor derecho de propiedad. Y este reacciona y vía reconvención demanda la ineficacia del contrato de compraventa que había celebrado B y C. El argumento: C, tú has celebrado un contrato de compraventa con una persona cuyo poder ya no estaba vigente. Y si ya no estaba vigente, esa persona ya no era apoderada. Y consecuentemente celebraste el contrato con un falso procurador. 161, creo, del Código Civil. Por tanto, ese acto celebrado por alguien que ya no era apoderado es ineficaz. Y si hay algún dato que por ahí falta, algún dato que no está muy claro, porque la pelota la voy a pasar a ustedes para que me digan qué hacen con el mejor derecho de propiedad y qué hacen con la ineficacia del contrato de compraventa. En cristiano, ¿a quién van a preferir? ¿Quién tendrá que ser preferido por el derecho? ¿Estamos en una doble venta o no hay doble venta? Si estamos en una doble venta, yo aplico 1135, ¿verdad? Si no estamos en una doble venta, simplemente aplico 949. A ver, vamos ensayando algunas decisiones. A ver, el mejor derecho de propiedad, fundado o infundado. Recuerden lo que dice el 161 del Código Civil. Un dato que me olvidaba. De repente puede ser importante. En el segundo contrato, en el contrato que celebra A y D, en este segundo contrato, en una de las cláusulas se señala: el inmueble está ocupado por terceras personas. No se dice que quien lo ocupe C, simplemente se dice en forma genérica que el inmueble está ocupado por terceras personas. Les cuento este dato porque a partir de este hecho pueden ustedes considerar que D actuó de mala fe,
sea, sabía que el bien estaba ocupado y no obstante ello lo compró. ¿Estaba o no D en aptitud? De saber, de indagar. C, ¿en calidad de qué estás en posesión? C, ¿cuál es tu título que justifica tu posesión? C, ¿cuánto tiempo tienes en posesión? ¿Estaba o no estaba en aptitud de conocer la situación en la cual se estaba en posesión? Les cuento esto para ver si eso podría determinar que actuó, si fuera el caso, de mala fe. Eso es intrascendente. A ver, vamos. La pelota en la cancha de ustedes. Ensayemos algunas respuestas. ¿Cuál podría ser? No se olviden que el 1135 protege en principio, en orden de preferencia, aquel que inscribió su derecho, siempre que haya actuado de buena fe. No se olviden de eso, ¿ah? Igual, el 2014 también protege al tercero, siempre que hubiera actuado de buena fe. Amigos, vamos. ¿Estaba inscrito en la registro? Sí. Sí. ¿Qué dicen? B, ¿transfirió o no transfirió el derecho de propiedad? B, el que se presentó como apoderado, ¿transfirió o no transfirió derecho de propiedad? La demanda planteada decía no creo que esté sumada por una razón, porque cuando ve y viene así, ya el poder había vencido. Ya. Y en consecuencia. Y se no sabía que tenía policía registrada, ¿cierto? No te falta la manifestación de la voluntad de la gente, que es una causa fundamental de la autoridad de la jurídica. O sea, el contrato que le hizo el proyecto de BAC sería nulo, no eficaz, no ineficaz. A ver, ese es un buen punto, como dirían, déjame masticarlo. Ese es un buen punto. El contrato de compraventa celebrado entre B y C es nulo por falta de manifestación de voluntad, o es ineficaz porque se ha celebrado por alguien que se arrogaba ser apoderado, pero que en realidad ya no lo era. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Ajá. Dúplica. Código va a ser la verdad. 161 del código. Ineficaz. 161. A ver, mientras descansa mi garganta, amigo, a ver, 161, a ver. Amigo. El acto jurídico celebrado por el representante del centro de límites de facultad de institutos jurídicos, violando las especificaciones de la persona del resultado y el juicio de la responsabilidad específica de la Comisión. Por otra parte, también es ineficaz porque el resultado el acto jurídico celebrado por el centro de la representación. Gracias. Amigos, 1
161, el acto jurídico, entiéndase compraventa, celebrado por el representante excediéndose los límites de las facultades que se le hubiera conferido o violándolas, es ineficaz con relación al representado sin perjuicio de tratar. Esta primera parte no es aplicable. Esta primera parte es para aquel apoderado que lo es, pero se exceden las facultades. El ejemplo típico que ponen es: yo te he dado facultades para que arriendes y tú vendes. A esa persona es apoderado, sí, pero se exceden sus facultades. Este primer párrafo del 161 no es aplicable. El segundo párrafo dice: también es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que no tiene la representación que se atribuye. El poder ya no tenía vigencia. En consecuencia, B ya no era apoderado de A. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero hay un tema más. Siempre el abogado te saca algo debajo de la manga. Siempre el abogado tiene algo que hacer. Amigo. Pero ahí está diciendo que es dato ineficaz con respecto al representado. Cierto. No contra nosotros. Esa es la carta que faltaba sacar. A ver, amigo, a ver. ¿Quién tiene legitimación para pedir la ineficacia del acto? ¿Solo el representado o también cualquier tercero, como en este caso el segundo comprador? Este es un temita también simpático. ¿Quién o quiénes están legitimados para pedir la ineficacia de ese primer contrato celebrado entre B y C? ¿Solo A, el supuesto representado, o cualquier tercero? D, el segundo comprador. Acá no hay nada, no hay nada. Ahora sí no me mande el código, porque en el código no hay nada. Acá entonces, cuando la norma no ha regulado algún hecho, ¿yo qué trabajo? Principio sí, analogía, o hago interpretación extensiva de algún supuesto parecido. ¿A qué se parece más la ineficacia? Amigo, ¿se parece más a la anulabilidad o a la nulidad? A la anulabilidad. ¿Por qué? Porque tanto el acto ineficaz como el acto anulable puede ser confirmado. Si esto es así, no se dejen llevar por mí, porque tampoco estoy muy seguro, hay que leer más, también me incluyo yo. Si esto es así, el acto anulable solamente, o sea, se pueden pedir la anulación de un acto solamente las partes. ¿Podríamos concluir entonces que solamente puede pedir la ineficacia del acto las partes? Signo de interrogación. ¿Puedo aplicar esta norma por analogía? ¿Puedo aplicar esta norma extensivamente? Esta norma que me dice solo están legitimados para pedir la anulabilidad de un acto las partes. ¿Lo puedo aplicar por analogía o bien interpretación extensiva? ¿O tengo ahí un problema? ¿Cuál? Recuerden el artículo, no sé qué artículo del título preliminar, creo que es 4 o 5, no sé, que te dice: no se puede aplicar por analogía normas que establecen excepciones o restringen derechos. Habría que preguntarnos si la norma que establece que solo están legitimados para pedir la anulación es una norma que establece restricciones o restringe derechos. Si es así, no podría aplicar esa norma por analogía ni extensivamente. Pero repito, es un tema que, me incluyo, tengo que todavía seguir indagando un poco más. O sea, no dice nada el código. Habría que recurrir a la doctrina, a ver qué dice la doctrina.
No sé qué les sugiere este tercero. ¿A este tercero se le puede impedir que pida la ineficacia del acto o no? ¿O este tercero tiene lo que dice el artículo 6 del título preliminar, legítimo interés? No, eso es lo que dice el 6, ¿no? Sí, el 6. Para ejercer o contestar una acción es necesario tener legítimo, estoy hablando del Código Civil, 6 romanos del Código Civil. O estoy en ese supuesto, estoy con este tercero que tiene legítimo interés. A ver, amigo. Ajá. Ya, y para la anulabilidad, ¿en qué causal nos ponemos? Sí. Ahí también, yo también me pregunté, y ahí encontré también el problema, ¿qué causal invoco acá? Vicio de la voluntad, simulación relativa, incapacidad relativa, ahí también tuve esa valla, ¿cómo sorteo esa valla? Entonces, simplemente a modo de primera aproximación, sin que esto sea un tema cerrado. ¿Estoy frente a una doble venta? ¿Estoy frente a una doble venta? ¿Hay doble venta? Parece que no, porque el contrato de compraventa entre B y C no transfirió derecho a propiedad. Y para que esté frente a una doble venta, debe un deudor haber transferido derecho de propiedad a dos personas. Debe haber dos acreedores a quienes se les transfirió derecho de propiedad. ¿Cómo viene? Les adelanto lo que se ha resuelto en primera instancia. El tema todavía ha quedado al voto en segunda instancia. En primera instancia, ¿cómo se resolvió? Sí les puedo contar eso. El mejor derecho de propiedad, ha entendido el juez que hay una doble venta, ha aplicado el 1135, ¿correcto? Y ha dicho, C, tú no puedes oponer tu derecho frente a D. ¿Por qué? Porque tu derecho no está inscrito. Por tanto, tu demanda del mejor derecho de propiedad es infundada. Y ha pasado a analizar la reconvención. Ya ha dicho el juez que el acto, el contrato de compraventa celebrado entre B y C es un acto ineficaz porque se ha celebrado cuando B ya no era apoderado. 161 del Código Civil. Y acá viene trabajo de abogado. C ha apelado, correcto, y ha dicho, este es un tema de doble venta. C ha dicho, no apliques el 1135 porque D no tiene buena fe. Cuando compra D, sabía que yo estaba en posesión, por tanto, no se le puede aplicar el 1135. Respecto de la reconvención que ha dicho, lo que acabamos de discutir, D no está legitimado para pedir la ineficacia. El único que está legitimado para pedir la ineficacia es A. Y A no pidió la ineficacia. ¿Correcto, amigos? Si tenemos una próxima reunión, espero que por ahí me invite el Colegio de Abogados. Yo creo que esto está en una semana o 2 semanas máximo resuelto, entonces le podré transmitir cómo se resolvió este caso, que me pareció con bastantes aristas como para traerlo acá a este evento.
Regresamos a los casos que ustedes sí lo tienen en sus diapositivas. Este, amigos, es un caso bastante recurrente, me imagino que más de una vez lo han tenido ustedes. Antes les debo recordar, o debemos ver mejor una mirada al caso 2. Al caso 2 y en el tiempo que nos va quedando. Comparemos el conflicto que existe entre una propiedad y la hipoteca. Comparemos este caso 2 con el caso 4, que tienen muchos elementos en común, pero que tienen una solución diferente. Empezamos entonces con el caso 2. A celebra con B un contrato de compraventa, B no inscribe. Luego C celebra con A un mutuo con garantía hipotecaria, ¿correcto? C inscribe, no inscribe derecho de propiedad, ¿verdad? Inscribe la hipoteca. A incumple, no honra la obligación y se ejecuta la hipoteca. El proceso de ejecución de garantía empezó, ¿correcto? Y B, quien le había adquirido el derecho de propiedad a A, presenta su demanda de tercería de propiedad. ¿Contra quién? Contra C. ¿Qué derechos, amigos, están acá en conflicto? B, ¿qué derecho tiene? Tiene un derecho real. ¿Qué derecho real? Derecho de propiedad. C, ¿qué derecho tiene? Derecho real. ¿Qué derecho real? Una hipoteca. Son dos derechos de igual naturaleza que están enfrentados. ¿Cómo se resuelve este caso? Para que lo tengan ahí en blanco y negro. Derecho de propiedad, derecho real versus derecho real, ya que estamos próximos al Perú-Ecuador. Solución 2022, amigos. 2022, primer párrafo. 2022, primer párrafo. Solución registral. Quien tiene inscrito su derecho es preferido por el derecho. ¿Quién ha inscrito su derecho? ¿Quién había inscrito su derecho? C. Por tanto, C va a ser preferido. Consecuentemente, la demanda de tercería presentada por B simplemente será desestimada. ¿Correcto? Este caso, amigos, los elementos de este caso lo tienen ustedes en este caso 4, que es propiedad versus embargo. Igual A le vende a B, ¿no es cierto?, un inmueble. B no inscribe. Este primer enunciado es idéntico. C celebra un mutuo y no exige ninguna garantía. ¿Puede no exigir? Puede no exigir. El otro C, del caso de la hipoteca, sí exigió. Acá no exige ninguna garantía. A incumple la obligación, luego C le demanda a obligación de dar suma de dinero y en ese proceso solicita una medida cautelar. ¿Cuál? Un embargo en forma de inscripción. El juez le concede y el embargo se inscribe. Recuerden que el embargo se pudo inscribir porque B no había inscrito su derecho. Porque si B inscribe, les aseguro que ese embargo no se la puede inscribir. Se puede inscribir porque B no inscribe su derecho. Y otra vez, quien compró B presenta la demanda de tercería de propiedad contra A y contra C.
¿Qué derechos están en conflicto, amigos? El derecho real de propiedad no inscrito versus un embargo, que es un derecho personal, un embargo, que es una medida cautelar que garantiza un derecho personal inscrito. Recuerden que no porque el embargo se inscriba se convierte en derecho real. El embargo, inscrito o no inscrito, sigue siendo una medida cautelar. ¿Correcto? Aunque alguna vez el doctor Nelson Ramírez sostuvo, la tesis bastante respetada, no compartida, sostuvo que este embargo le podía ganar al derecho de propiedad. Menos mal, el año 2000, creo, la Suprema tuvo esta orientación. El embargo le ganaba la propiedad, el embargo inscrito le ganaba la propiedad. Aplicaban el 2022, primer párrafo. Menos mal, esa posición se abandonó y se ha vuelto a la posición que creo que es la correcta. La correcta porque está así en la ley, no porque finalmente se comparta esa solución que da la ley, pero está así en la ley, amigos. Entonces tenemos que aplicar la ley. ¿Cómo se acredita, antes de dar la solución, cómo se acredita la propiedad no inscrita, amigos? ¿Cómo lo acreditan ustedes? Firmas legalizadas, certificación de fecha, pago de alcabala, constancia de ingreso y o salida de dinero, ¿cierto? Entre otros. Vamos a la solución. La solución está en el mismo 2022, pero ya no en el primer párrafo, en su segundo párrafo. Recuerden que el primer párrafo tenía una solución registral, prefería a aquel derecho que se había inscrito. En el segundo párrafo, la solución, amigos, ya no es registral, aun cuando los casos se parezcan bastante. La solución está dada, dice la norma, por el derecho común, entiéndase derecho civil, con exclusión de las normas registrales. Y entonces yo tengo que buscar acá al 949. ¿Correcto? Entonces, cuando se enfrenta la propiedad inscrita frente a la hipoteca inscrita, la propiedad no inscrita frente a la hipoteca inscrita le va a ganar la hipoteca. Propiedad no inscrita versus hipoteca inscrita le gana la hipoteca. 2022, primer párrafo, solución registral. Cuando se enfrenta esta misma propiedad no inscrita frente a un embargo inscrito, la solución debía ser la misma, pero no. El legislador le ha dado una solución diferente. La solución ya no es registral, la solución es del derecho común. Repito, entiéndase por derecho común al derecho civil con exclusión de las normas registrales. Como diría algún niño o alguna niña, acá no juega el registro. Cuando están enfrentados derechos de distinta naturaleza, no juega el registro. Juegan las normas del derecho común, entiéndase por derecho común, derecho civil, siguiendo los textos del derecho romano, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, siempre que se llevan estos temas a plenos jurisdiccionales, siempre se abre el debate, siempre se abre la discusión. Alfredo Bullard, en su libro La relación jurídica patrimonial, dice, por ejemplo, es partidario de que en este caso el embargo debería ganarle a la propiedad no inscrita.
porque simplemente estamos frente a alguien que ha accedido al registro, que ha accedido a un mecanismo de reconducibilidad, frente a otro que no ha accedido, que no ha sido diligente y por tanto no puede, no obstante no ser diligente, ser preferido por el derecho. Repito, mientras exista el 2022 segundo párrafo, creo que la solución está dada por el derecho común. El legislador ha querido diferenciar, ha querido dar dos soluciones distintas. Si no, no se entendería por qué el 2022 tiene un primer párrafo para la solución de derechos de igual naturaleza y un segundo párrafo para la solución de derechos de diferente naturaleza. Sostener lo contrario sería simplemente, amigos, desconocer esa distinta solución que se ha dado en el 2022. Amigo, digo. ¿Cuál habría la diferencia tanto la hipoteca como el pago? Porque no hay que hacer un pago. El tema es social, yo, porque ¿quiénes construyen la hipoteca, por favor? Entidades financieras, prácticamente, No. Los separan uno, no son neutrales, mayormente. Yo creo que por ahí va el enfoque y no lo que la doctrina de doble moral, donde doble discurso, el sistema jurídico lo que plantea. Porque esa es la verdad, todo. No tiene doble discurso, ¿no es cierto? Entonces la propiedad, tú tienes la propiedad por consenso. ¿Qué tipo de propiedad? ¿Dónde es propiedad? No lo sé por qué. Entonces yo creo que hay más el tema de social, ese aspecto. Porque si luego garantizan pago, ¿qué diferencia? Sí, podría ser, amigo, podría ser. Pero le repito, mientras esté establecida esa doble solución para conflictos diferentes, hay que aplicar la ley, no más allá de que estemos o no de acuerdo con la forma como se ha dado solución. Así está escrita la ley, entonces no podríamos pasar por alto la ley, ¿no? No sé si tienen alguna otra apreciación, alguna otra pregunta, alguna otra aclaración. A ver, en el tiempo que nos resta podemos trabajar de repente un caso más. A ver, amigos, yo creo que con este caso podemos cerrar el evento. ¿Saben ustedes que a partir del 949, una de las excepciones al sistema consensual, uno es, ya saben ustedes, el pacto de reserva de propiedad, y otro es la adquisición de derecho de propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio, porque quien adquiere el derecho de propiedad vía la usucapión lo hace de manera originaria, no derivativa, o sea, no recibe el derecho de nadie. Por eso se llama adquisición originaria, a diferencia de alguien que recibe el derecho vía derivativa, por ejemplo, a partir de un contrato de compraventa. Bueno, este tema de la usucapión, amigos, se está teniendo un desarrollo, para mi gusto, bastante aceptable, digo, en la Corte Suprema. ¿Qué pasa acá? Ustedes saben que de acuerdo al 950, creo, 951, 950, no sé, para adquirir un bien por pensión, la extraordinaria de un bien inmueble se requiere 10 años, ¿correcto? Y además se requiere posesión pública pasiva y continua y que este poseedor se comporte como se comportaría un propietario, lo que Savigny llama el animus dom. Bueno, ¿qué
está pasando de un tiempo a este acá, amigos? El titular registral contra quien se quiere oponer la prescripción está comportándose de la siguiente manera frente a esta persona que por el paso del tiempo y con una posición con estas cualidades quiere o pretende alcanzar los 10 años y convertirse en propietario. ¿Qué hace esta persona? Realiza actos de disposición entre el año 1 y el año 10 en menor cantidad, o realiza estos actos de disposición después del año 10 en mayor cantidad. Es decir, el titular registral que advierte que una persona con quien no tiene ningún tipo de vínculo contractual ya alcanzó los 10 años, ¿correcto? Reacciona como demandando desalojo o demandando reivindicación, y otros simplemente reaccionan vendiendo el bien, vía compraventa, transfiriendo el bien, perdón, vía compraventa o vía donación. Y como estos casos se han venido presentando con cierta frecuencia, entonces la Suprema ha comenzado a desarrollar más el tema de la prescripción. La Suprema se ha preguntado: estos actos de disposición realizados por el titular registral entre el año 1 y el año 10 o después del año 10, ¿son actos válidos o son actos inválidos? Podríamos tener cierta duda si el acto de disposición se realiza entre el año 1 y el año 10. Que alguien me podrá decir: a bienvenido, pues, si el poseedor aún no ha alcanzado el plazo exigido por la ley. Está bienvenido, me podría decir. Se podría discutir eso, pero de repente soporta menos discusión cuando el acto de disposición se realiza por el titular registral después del año 10, es decir, después que el poseedor ha alcanzado el plazo exigido por la ley. Ahí pareciera, digo, el condicional, que estaríamos frente a un acto inválido. A ver, este caso, amigos, este caso es una casación, no es un caso de laboratorio. 750, casación 750-2008, Cajamarca, del 11 de enero del 2010. Los amigos abogados que van a defender al poseedor que va a reclamar que ha adquirido, va a pedir, mejor, que se declare que ha adquirido un bien vía prescripción, esta casación le sirve. Esta casación le sirve como anillo al dedo. ¿Qué pasó acá? En este caso, amigos, no aparece acá sí lo tienen ustedes acá, ¿no? Acá debe decir, no sé, A. Sí, A. A celebró un contrato de donación en favor de B. Y luego, una vez que se alcanzó el año 10, X le demandó a A prescripción adquisitiva de dominio. O sea, ya había donación entre el año 1 y el año 10, creo que el año 9 o el año 8, pero
cerca del año 10, se hace esta donación. Y lo singular de este caso es que luego de que X consigue que se declare que ha adquirido el bien por protección, demanda nulidad de acto jurídico. ¿Y a quién le demanda la nulidad del acto jurídico de la donación? A y a B. Sostiene en sede judicial, he adquirido el bien por protección, ¿correcto? He alcanzado los 10 años, mi posesión es continua, pacífica, pública, me he comportado como propietario y por tanto pido que en sede judicial se declare la nulidad de la donación celebrado entre A y B. Y en esta sentencia, amigos, la Suprema ha establecido dos puntos. Una primera, que de alguna manera ya se venía escuchando desde la Suprema, que la sentencia del proceso de protección adquisitiva tiene carácter declarativa, no tiene carácter constitutiva, tiene carácter declarativa, declara un derecho que ya ganó, declara un hecho que ya ocurrió en la realidad, ¿correcto? Frente a otra corriente mientras que dice que es constitutiva, y además dice que esta sentencia tiene efectos retroactivos, o sea, no se queda solamente con la posición de que la sentencia tiene carácter declarativo, sino le da a esta sentencia carácter declarativo y además efecto retroactivo. Y sostiene que esta persona X es propietario no desde el año 10, no desde la fecha que alcanzó el plazo exigido por ley, menos desde la fecha de la sentencia que declara el derecho. Es propietario, dice, desde el primer día que empezó a poseer. Luego sostiene, si esta persona se ha convertido en propietario desde el año 1, esta donación que ha sido celebrada el año 8 o el año 9 es nula. ¿Por qué? Porque el año 8 o el año 9 ya no era propietario. Entonces no podía donar un bien del cual ya no era propietario. ¿Correcto? Esa es la virtud de esta sentencia. No sé, si lo miramos desde el lado del poseedor, debemos saltar, ¿verdad?, de felicidad. Si lo vemos desde el lado del propietario, me imagino que vamos a poner nuestra carita molesta. ¿Ok? Para quienes son abogados del propietario, también hay una sentencia. Esta es la casación 2185 del 2008, Lima, del 2 de septiembre del 2008. Para los que son abogados, mejor cuando les toque asesorar al titular registral, a quien se quiere oponer una presentación, ustedes tienen esta sentencia. Y en esta sentencia, la Corte Suprema ha sostenido que la sentencia tiene carácter constitutiva. La sentencia da nacimiento al derecho. Antes de la sentencia, el poseedor es poseedor, no es propietario. La sentencia recién convierte a este poseedor en propietario. Por tanto, cualquier demanda de desalojo, de reivindicación, cualquier acto de disposición realizado antes que se expida esta sentencia, que reconozca este derecho, es válido. ¿Correcto? Entonces tenemos esa sentencia, la 2185, que entiende que la sentencia tiene carácter constitutivo en favor del propietario, y tenemos esta otra sentencia,
la 750 del 2008, guión Cajamarca, que dice, no, es carácter constitutivo, es declarativo y además tiene efectos retroactivos. Y un tema final, amigos, un tema final, sería interesante saber, no conozco un caso, no sé si ustedes lo conocen, sería interesante saber qué pasará, qué pasaría si el inmueble que se pretende usucapir tiene una hipoteca. La usucapión, acuérdense que la sentencia que declara al poseedor propietario es título suficiente para anular, dice, o cancelar, perdón, el del anterior propietario, ¿verdad? Eso dice el 952. No dice nada respecto de la hipoteca. Si yo pretendo usucapir un bien que está hipotecado, la sentencia que me declara propietario también borrará la hipoteca. Temita que no se ha presentado, por lo menos conversando con los colegas, nunca lo han conocido, pero de conocerse sería bonito, ¿cierto?, abordarlo y desarrollar el tema. ¿Se borra la hipoteca o no se levanta la hipoteca o no se levanta la hipoteca como consecuencia de la usucapión? Díez Picasso, Luis Díez Picasso, en su libro Sistemas, creo, de Derecho Civil, dice que sí, le llama usucapio libertatis, porque no se podría concebir, dice, con esto termino, que alguien, ¿no es cierto?, adquiera el derecho de propiedad vía usucapión y tenga una hipoteca ahí y aparezca el acreedor hipotecario y simplemente remate el bien. ¿Correcto? Amigos, otra vez gracias por su atención.